3, 2. Oíme, hoy me encontré, voy a dejar constancia que no estoy permanentemente pegado a la red, pero sí, cuando quiero... un peso. Cuando quiero averiguar algo, sí, me meto y puchica, y hoy me encontré una cosa, una regañada realmente, de un inglés, un británico, porque el acento es muy británico, pero se ve joven, y dice que cómo la tecnología está destruyendo la sociedad, es decir, la comunicación, comunicación de la sociedad, que ya no hay comunicación, sino es a través de los aparaticos manuales, esos que se llaman teléfonos celulares, y que son los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Entonces, uno pasa a no ser el inteligente, el teléfono es el inteligente y el que lo tiene es el burro. Pero entonces él dice que cuando él era niño, recordaba en los parques y en las plazas a los niños jugando fútbol, jugando rayuela, brincando cuerda, haciendo un montón de cosas, o simplemente meciéndose en los... ¿cómo se llaman esas carajadas para mecerse? Las hamacas, es que no son hamaca es otra cosa. Esos son columpios. Los columpios. Los columpios, sí. Y que... nosotros les decíamos hamacas. Sí, así le decíamos aquí, claro. Pero este señor es ecuatoriano, no sé por qué le decíamos. No, ¿quién dice? Qué necio. Bueno, entonces, que ahora dice, voy a los parques y hay un viejito leyendo un libro o un muchacho estudiando. O un ampombo dándole un carrotazo a alguien. Con el celular a la par o con la, ¿cómo le llaman? Esa grande, la tableta. Tableta. Sí, y resulta que... El viejito lleva tabletas, pero de medicina. Nadie conversa. Uno ve pasando la gente y todos van así. Entonces me acordé de que en varios viajes que he hecho con todos los nietos, en Estados Unidos, en diferentes lugares, en Colombia, de repente estamos en una mesa y cada uno está en su propio mundo. Y no hay unidad. Esa palabra comunión, que es como unión de una comunidad, es decir, desapareció totalmente. Es decir, ya para hablarle a uno de ellos, vea, présteme atención, y hasta es una insolencia, ¿verdad? También una mala crianza, porque le puede romper el aparato. Pero qué pena, pero es que así es. Y el texto de ese mensaje dice, esto lo debe ver todo el mundo para percatarse de que efectivamente hemos perdido. Dice, yo no sé, ahora posiblemente las parejas se conocen por internet, porque antes uno de repente veía a una muchacha y la muchacha lo veía a uno, y entonces o una la seguía o se presentaban ciertas ocasiones, y de ahí surgía un noviazgo y surgía un matrimonio y surgía una familia. Ahora no, ahora todo es unicelular, está montado sobre todo un sistema tecnológico que se olvidó del ser humano. Sí, no, eso es un hecho que es palmario para toda persona que anda más o menos por la edad de nosotros. Pero vamos a ver, un joven nacido hace 30 años y que ya es un profesional, es lo que ha visto, porque hay que tomar en cuenta que hay un periodo de infancia. Sí, claro. Y claro... De conocimiento, reconocimiento y adaptación. Sí, eso es lo natural. Sí. Porque el otro día, digamos, para traer las yeguas a cuento, yo comentaba que en las investigaciones genéticas actuales han llegado a la conclusión de que los vikingos originales de Islandia, que siempre hemos dicho que eran noruegos, eran... ¿Cómo no son noruegos? No, los hombres eran más del 80%, de acuerdo con esos estudios, los primeros
settlers, los primeros que se instalaron en Islandia eran noruegos, los hombres, en más del 80%. Pero, curiosamente, las mujeres eran más del 70% celtas. De Irlanda probablemente. Entonces ahora, ¿por qué digo esto? Porque... Interesante. Pero en esa combinación predominaron los hombres, porque salieron con mentalidad de vikingos. Bueno, obviamente, pero vea usted que entonces la estructuración de la familia ahí era muy distinta a la actual. Vamos a tomándola como referencia, porque obviamente esas mujeres fueron o bien compradas o bien capturadas y llevadas. Bien garroteadas. Bueno, porque es una casualidad. Los navegantes que llegaron ahí fueron los noruegos endebles, parecían endebles, y que luego les servirían para llegar a América. Pero quiero decir que cambia. Hay cambios, lo que pasa que tal vez... La diferencia ahora sí sería esta, los cambios eran más lentos. Todo esto que estabas comentando sobrevino en nuestra vida y lo hemos visto. En lo late, ya, en la parte claro, nos sorprende. Avanzada. Nos agarra desprevenidos a nosotros, pero a los muchachos, eso es lo natural. Ahora... Vos me decías, y de veras que me llamó la atención porque yo lo he practicado, no tal vez con la forma, la rutina que lo haces vos, de las historias, de que empieza uno a hablar, a contarles algo y entonces por unos instantes abandonan el cerebro portátil que tienen y empiezan a establecer una comunidad familiar para escuchar una historia, ¿sí? Ese es un procedimiento un poquito laborioso porque hay que ponerle atención y dedicarse a él y hacer un esfuerzo por hacerles atractivas las historias, por lo menos raras. Sí, claro. Ese es un problema, digamos, que todo el mundo puede resolver, pero en mi caso de ahí, nos estamos refiriendo a la oportunidad como viejos de contarles historias a los... Viejos, mala palabra. A los adultos mayores, como dicen ahora feministas tontos. Resulta que en mi caso yo he tenido esa experiencia. Hay dos nietos muy pequeños, de 11 y 6 años ahora, que andan conmigo mucho, entonces se montan en el auto. Hay uno que te dice cómo es, que ya lo has oído, lo he oído varias veces. Tito. No, Tito es uno. Bulío es el viejo, pero ese es el más viejo. Bulío, el más viejo me llamó la atención. Que pasó por esa etapa también. Sí. El asunto es que ellos entran al auto con la tableta invariablemente, es decir, prácticamente a todos los que van con la tableta, que la tienen sobre un soporte que lo agarran con las dos manos así, con asas, y van en eso. De pronto, o bien a uno de ellos o a mí mismo se nos ocurre decir una historia. Y tengo mucho éxito en eso, porque suelen dejar la tableta y escuchar la historia. Atención, Pero ahí entonces el problema está en que hay que entrarle bien a la historia, hacerla atractiva, coherente. Ahora que dijiste eso, yo me acordé de varias oportunidades en que no con el propósito específico de atraer la atención, sino simplemente porque en la conversación me surgía un cuento interesante, una historia, y entonces recuperaba la atención del grupo. Pero de veras, es como remedio es muy interesante, Yo he llegado al punto en que la nietilla, la menor, eso me asombra, me dice, quiero que me cuente una leyenda. Y entonces hay una diferencia ya muy clara entre lo que es leyenda y la leyenda tiene que ser algo que alude o que ya existe, algo que ya existe, entonces viera cómo me tengo que esmerar en estar buscando leyendas
persas, vietnamitas. Pero hay cantidad de leyendas interesantísimas. Claro. Solo ese libro que yo he mencionado, por cierto, lo sigo mencionando porque me encanta, el de Gianni Rodari, que se llama Enciclopedia de la Fábula. En español le pusieron un nombre menos bonito, pero en todo caso, el libro contiene fábulas, fábulas le llama él, de muchos países. Entonces uno se encuentra varias africanas, muchas vietnamitas, rusas, francesas. Y por ejemplo el cuento de los chanchitos y el lobo, sí, tiene diferentes versiones. Es una fábula inglesa, sí, que está como es original. Hay unos en que se mueren y hay otros en que le ganan al lobo y hay otros. Interesantísimo. Bueno, él pretende haber puesto las originales. Está por ejemplo la leyenda original sueca que da origen supuestamente a la historia del rey Lear. Se llama el rey y las tres hijas. Pero en todo caso, se trata básicamente de cuentos populares muy antiguos o leyendas. Y en el caso de las africanas son casi, por ejemplo, ¿cómo fue que los animales adquirieron cola? Yo he visto eso en algún lado. Sí, bueno, ¿y cómo? Es que sí, de verdad, ahora que dijiste eso, recordé alguna fábula o alguna leyenda de veras que se llama así. Sí, bueno, es muy sencilla, pero uno escoge la manera de contarla y pues Gianni Rodari es un genio de la narración infantil y entonces lo que él hizo ya es suficiente. El día que los animales no tenían cola, pero resulta que un día recibieron, un heraldo les avisó de parte del rey de los animales, que es el león, que tal día, tal hora había que reunirse para ir a recibir una cola. Y entonces ahí viene la historia de cómo el león la reciben de acuerdo con lo temprano que llegan. Y por supuesto el león es el primero que escoge y escoge esa cola, el león, ¿verdad? Y ahí vienen después todos los animales escogidos. ¿Cómo se llamaba? Es que, chica, ¿qué problema es la cortedad de la memoria para nombres de ciertos autores? O aquel de las flautas. El flautista Hamelin. Ahí cuenta un montón de historias también interesantísimas. Sí, claro. El flautista de Hamelin, sí. Esa es una, ¿verdad? Bueno, eso, pero lo interesante es eso, que la chiquita, pequeñita, está pendiente. Distingue entre lo que es leyenda y lo que es un cuento que uno está inventando o que está sacando de otra parte. Y claro, con eso los entretiene un rato uno, pero lo que pasa es que no había ningún abuelo en el mundo que aguante 12 horas diarias tratando de evitar que se metan en la tableta, ¿verdad? Y lo que sí es ridículo es esto. Yo lo he visto en algunos lugares. He ido a un restaurante, por ejemplo, con la familia, y hay ahí una mesa donde hay 5 personas y todas están simultáneamente viendo el aparatito. Entonces, ¿qué diablos vinieron al restaurante? Sí. Así es. Por teléfono. Es increíble. Pero bueno, como vos decís, es tan increíble como inevitable. Es decir, que ¿cómo haces para entorpecer la marcha de la tecnología, que es parte de la civilización, de las puchicas? Es decir, volver a los cuentos de antaño, a los juegos de rayuela. Ese es el problema, que tal vez no eran tan atractivos, no sé. Eran lo que teníamos. Pues sí. Un día llego yo a una casa de visita o no sé qué y me quedo viendo un partido de fútbol que estaban viendo 2 muchachos, 2 jóvenes de la familia. Y me interesó, es decir, como a uno le gusta el deporte, claro. Las cocadas, y entonces ¿quiénes están jugando? Y se mueren de risa porque
un partido un partido virtual que estaban jugando ellos dos, sí, pero sí, era sí. tan perfecto el No, programa. no, lo hacen, y además equipos muy conocidos. Y los ponen a jugar y meten goles. No. Por un momento me tragué, caí en la trampa de darle realidad a una cosa que era una mera construcción tecnológica. Y pude haberme pasado media hora, si me hubieran dicho que está jugando Argentina es capaz que me intereso y empiezo a hacerle barra a algunos de los equipos. No, sí, mi hijo lo hace mucho, mi nieto, perdón. Pero eso se ha perfeccionado tanto que puede engañar, y justamente eso es lo que vale para que la gente caiga en la trampa. Bueno, yo he empezado a dudar de mi propio criterio para creer, para establecer qué es lo que conviene y qué es lo que no. Quiero decir, por ejemplo, si a mí me hubieran preguntado, ¿usted está de acuerdo en que Cristóbal Colón vaya a descubrir nuevos mundos? A lo mejor habría sido un reaccionario. No. Y claro, habría favorecido a los indios de América, pero... No, es que, claro, vamos a ver, uno establece un juicio, por ser crítico, con los valores propios. Claro. Y se le olvida que está estableciendo un juicio hacia un sector de valores totalmente diferentes, que para uno dejan de ser valores, ¿verdad? Pero no por eso en realidad dejan de ser valores. Sí. Son elementos nuevos, totalmente nuevos, claro, o que uno no los entiende o no los valora. Es eso. Fíjese usted, por ejemplo, eso es importante en el nacimiento del cristianismo. Uno se da cuenta de inmediato que no hay una condena, por ejemplo, a la esclavitud. De inmediato. Y uno se pregunta, ¿cómo es que en la base del cristianismo no está eso, una condena pero sin embargo, acaba uno viendo que a pesar de eso, en el Evangelio están las bases de lo que serán los argumentos que vendrán luego, muchos siglos después, para abolir la esclavitud. Y entonces, bueno, sí, es así como cambian las cosas. Sí, no, es que posiblemente, bueno, digo yo, más bien probablemente, ¿no? Era algo muy natural, es decir, era una estructura social que se basaba en elementos que para unos son absurdos o groseros o criminales, ¿verdad? Pero es que así era. Hay que ver lo que costó, y esto reciente, en los Estados Unidos, abolir la esclavitud, que sí subsistió en el sur con los negritos, aún disimulada, porque claro, ellos mismos buscaban el refugio de la casa paternal porque no sabían qué hacer afuera. Claro. Sí, es interesantísimo. Hoy estaba oyendo a Amelia Rueda en una entrevista a... Un día de estos estabas oyendo a Amelia Rueda. Sí, un día de estos. Sí, no es que la oigo muy a menudo. Sí, a mí me llama la atención. Amelia. No, yo digo por la fecha. Porque... No, claro, yo entiendo. Yo te entiendo perfectamente. Bueno, qué dicha. Eso que no tengo la tableta. No, que la estaba oyendo, que estaba entrevistando a JJ Benítez. Bueno, el famoso JJ. Sí, estaba interesante con los puntos de vista de él y entonces ella le hizo una pregunta. ¿Usted entrevistaría al Papa actual? Y entonces dice, ¿la Francisco? Sí, Francisco. Dice, pues, sí, sería interesante. A pesar de que no se come el rosquete de Navidad. Y le dice ella, ¿cómo que no se come el rosquete? No. Acuérdese de Juan Pablo I, que le dieron lo que llaman allá en la curia el caldo de pollo. Y lo mataron. Bueno. Entonces dice, ¿cómo? ¿Pero cómo sabe usted que lo mató? Es que fue muy evidente. Se encontró vómito y se encontró un montón de cosas que los eliminaron para que no se notara. Entonces, bueno, pero usted asegura, no, ya lo vais a ver, no se come el rosquete de Navidad. ¿Por qué?
porque está rompiendo con ciertas cosas que no están de acuerdo con los principios de los, como dijo, de los, ¿cómo decirlo? Iluminados. ¿Ah? De los iluminados. No, al revés, de los hijos de P, pero él usaba un término de los, pues decir, gángsters, o de los, que abundan en Roma, que son los que han dado sustento a todas esas porquerías. ¿O es que o no os acordáis de todo lo que pasó con la banca vaticana? Y entonces se fue extendiendo la vaina y dije, qué horror. Y Amelia se ve que no estaba muy de acuerdo, porque le decía, pero no, pero si es que no es así. Pero es despachado, el tipo es. Bueno, dice, para empezar, Jesús no fundó ninguna iglesia, eso es un invento. Él dio sus prédicas a sus discípulos, pero eso de Pedro, tú eres piedra, eso es un invento para justificar la creación. Miras qué tipo más grosero. Amelia estaba, yo veía como con ganas de decirle, bueno, gracias. Bueno, ahí sí que hay que aterrizar en ese. ¿A dónde aterrizamos? En el Vaticano. No se come el rosquete de Navidad, que nosotros decimos el tamal, ¿verdad? Sí, claro. El rosquete de Navidad.